Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos. ¿Qué mensaje tan poderoso nos da el camino a Cristo, ¿no? Es citado en la lección de la escuela sabática y es un placer poder compartirlo con ustedes, mis hermanos, y el día de hoy me acompaña Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Juan, eso es un gusto, de verdad, volver a estar aquí con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Amén. Eh, es un placer poder compartir la palabra contigo y esta escuela sabática con un texto tan llamativo, ¿no? Amén. Entonces, Andrés, ¿qué te parece si iniciamos? Mucho gusto. Andrés, el texto para memorizar lo encontramos en Efesios 3, 20 y 21 y nos dice, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Poderosas palabras, ¿no? Dios es abundante, no es amplio. Y nos dice aquí algo más, ¿no? Que ese poder actúa en nosotros. A Él sea gloria y nos dice un lugar, la iglesia. Y también nos dice esa gloria en quien la recibimos y a quien la damos también, en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No, es bello cómo inicia, cómo es esta introducción de la escuela sabática, aquel que es poderoso, ¿no? Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, pero esos versículos me están llevando a pensar algo. Ujú. Y de hecho es el título también de la lección de esta semana, el misterio del Evangelio. Si te pregunto, ¿qué es el misterio? O para ti, ¿qué es un misterio, Andrés? ¿Qué me podrías decir? Sí, Juan, primero que todo, es un paso que, como siempre cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay que darle el justo tiempo, ¿no? No, a veces, por decir, podemos tener el riesgo de perdernos pasos tan maravillosos solo por dar una lectura como rápida, ¿no? Entonces, cuando nos paramos, yo también cogí un poco de tiempo para leérmelo 2 o 3 veces y claro, me parecen palabras. Sabemos que en el capítulo 3 estas son las últimas palabras, ¿no? Primero de concluir el capítulo. Pero para responder a tu pregunta, esta palabra misterio, de un punto de vista de teología cristiana, nos dice que el misterio es una verdad que no puede ser explicada con la razón. Por eso decimos, no, por eso decimos el misterio de la fe, de la fe. Entonces yo daría este tipo de definición. Amén. Y como es un misterio y es algo que nosotros como seres humanos no podemos entender, Ujú. a menos que ese espíritu que Dios le otorga pueda obrar en nosotros, que es nuestro maestro, es importante pedirlo. Entonces vamos a tener una pequeña palabra de oración Claro. para, para pedirle al Señor que nos enseñe este misterio, ¿no?, de esta lección. Andrés. Con mucho gusto. Querido Padre, una vez más estamos aquí, Señor, pidiendo tu dirección, tu bendición, Padre, en este estudio de la escuela sabática, Padre. Puedas ayudarnos también a quitar nuestras dudas, sobre todo a quien nos está escuchando, Padre, y que tú nos puedas dar humildad, Señor, y sabiduría, Padre, para poder tener este estudio en la manera más correcta y que agrade a ti, Señor. Todo en tu nombre, amén. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de ese misterio del Evangelio. Ujú. También pensaba un poco en esa palabra Sí, y de hecho busqué parte de su significado. Y ese misterio es algo secreto, secreto, sí. es, es algo que está escondido, pero por la gracia de Dios fue revelada en su tiempo. Y nosotros sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en algún tiempo muchos no sabían
pero él ya estaba dispuesto a morir por la raza humana si esta raza caía, ¿no? Ujú. Ese misterio de todas las edades, pero revelado a nosotros por su infinito amor. Creo que es algo bonito como empezar, ¿no? Ese misterio, ese amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. ¿Cómo entender que un padre da a su Hijo para morir por un pecador? Y un misterio quizá también grande, ¿no? Y necesitamos ayuda para desarrollarlo en nuestras vidas. ¿Cómo poder percibir que el pecado es tan desagradable a Dios que lo llevó a entregar a su propio Hijo para morir? Por amor a nosotros, por limpieza del universo, pero porque Dios no tomó otra decisión, porque Dios no dijo, ¿por qué no hacemos un borrón y cuenta nueva? O cambiemos un pedacito de la ley. No, no, el pecado es algo terrible. Y Dios, en su infinita misericordia, en su abundante amor, nos dio a su Hijo para revelarnos el misterio, es la abundante gracia, y mostrarnos también lo valioso e importante de su santa ley. Y bueno, Andrés, hay más cosas por analizar y vamos a comenzar Ujú. estudiando el capítulo 3 de Efesios, ¿no? Básicamente Sí. toda la lección de esta semana nos trata de Efesios 3. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Me gustaría que lo leyeras y nos compartieras un poquito de ello. Sí, claro, con mucho gusto, Juan. Ok. Bueno, mientras buscas, yo te voy a ir ayudando leyendo el Gracias. versículo. Sí, porque como la tengo en italiano, entonces se me olvidó hacerla. Ok, pero ya que sí estoy. Sí, tú puedes empezar. Gracias, Juan. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo estaba en una situación difícil. Pablo estaba en, en una cárcel, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta estar en una cárcel, ¿no? Privado de su libertad. Ujú. Y él estaba en Roma. Sabemos que en la vida de Pablo él tuvo que hacer diferentes viajes. Hubo un viaje larguísimo cuando él apela a César, Claro. ¿no? Y cruza todo el Mediterráneo con otros presos, quizá tratado muchas veces de no una forma tan amable, pero él dice que él está preso por Jesucristo. Valiosa lección, ¿no? Sí, Él claro. preso por Jesús. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues seguramente, Juan, en esos tiempos las cárceles eran muy diferentes, ¿no? No tenían ningún tipo de comodidad, tanto menos del punto de vista sanitario. Me acuerdo de haber leído que en esos tiempos pues no era tan común las cárceles porque no llegaban, digamos, hasta esos puntos, ¿no? Habían otros métodos punitivos, nos dice la escuela sabática, y, y sobre todo tenían que hacerse cargo de la comida o cosas así los familiares, ¿no? Pero la parte interesante que tú mismo dijiste, que él no se está sintiendo, ¿cómo se dice? Prisionero, Preso. preso de Roma, sino nos dice, pero de Jesucristo, ¿no? Este es un punto que me llama la atención, no lo está diciendo, que no se siente preso de Roma, sino de Jesucristo. En otras palabras, él está preso, literalmente hablando, pero él también ha sometido su voluntad a Cristo Jesús. Ujú. Eso es un punto importante, ¿no? Él es preso de Jesucristo. Y este preso de Jesús no es como algo terrible, sino que es una bendición para él. Es muy interesante analizar ese punto porque Pablo aquí está hablando como un prisionero de Cristo Jesús, pero muy seguramente lo está hablando con gozo y no con tristeza. Claro, es supuestamente este punto que más adelante, o sea, siempre en el mismo día, vamos a ver más adelante que él está preocupado no por lo que está pasando en ese momento, sino su pensamiento va a los creyentes, ¿no? O sea, va a los hermanos que pueden, obviamente, en ese tiempo, la escuela sabática nos dicen que había una cultura de honor, mucho de honor, ¿no? Entonces,
ser preso para ellos era una cosa extremadamente vergonzosa, ¿no? Pero su pensamiento aún no va a lo que está pasando, o sea, a la aflicción, al dolor, al sufrimiento, pero va a sus hermanos que él quiere, vemos a la parte final que él quiere hacerles comprender la propia condición, pero ayudando a que a los creyentes, ayudando a los creyentes a entender que hace parte del plan divino. Esa es una parte que me llamó la atención bastante. Así es. Pablo tenía una preocupación por, por sus hermanos, ¿no? Y ellos veían que estar preso era una deshonra, pero Pablo quiere cambiar el mensaje y decir, no, estar preso es una honra. Pero claro, preso no por cometer un delito atroz, Claro, sino preso por la fe de Jesús. Y eso es magnífico, ¿no? claro. Si analizamos el versículo 1, dice, ¿no? Por esta causa yo. Bueno, acá ese yo pues se refiere a Pablo, pero acá me está diciendo que hay una causa por la cual él está preso. Y esa causa es Cristo Jesús. Ahora, si yo voy a la Biblia, San Juan 16:33, por ejemplo, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quiénes tendrían aflicción? Jesús, bueno, uno puede decir, no, hay mucha gente que tiene muchos problemas, pero Jesús, ¿a quién se refería o a qué personas particularmente le estaba hablando que iban a sufrir de aflicción? Bueno, Juan, me gustaría dar un poquito de contexto. Esta escuela sabática, esta semana vamos a encontrar que la palabra, o sea, este misterio del Evangelio, llega a los gentiles. Para ahora en nuestras iglesias es normal tener otras culturas, gente de otros países y compartir la palabra de Dios con ellos, ¿no? Gozar de compartir con ellos, pero en esos tiempos era una cosa completamente nueva, o sea que en esos tiempos había muchos paganos, o sea, habían algunos que creían en más dioses. Entonces encontramos este contraste con los hebreos y no los hebreos, los famosos gentiles, ¿no? Entonces, lo que tú me estás preguntando, supuestamente, cuando estos gentiles conocieron la palabra de Dios, el evangelio, se convirtieron, empezaron a ser perseguidos, ¿no? Vamos a ver de pronto, si hay tiempo, en qué contexto y todo cuanto. Entonces, este texto que tú me estás leyendo se está refiriendo a todas aquellas personas que fueron perseguidas por su nombre. O sea, por no seguir su voluntad, por no temer a Dios, observar sus mandamientos y otras más cosas, principalmente esto. Así es. Y a través de toda la historia muchas personas fueron perseguidas por el nombre de Jesús. Muchísimas. Hoy también en algunos países personas sufren una persecución, podemos decirlo más física, ¿no? Pero quizá en un país occidental donde hay más libertad tenemos la oportunidad de estar grabando y emitiendo y hablando del nombre de Jesús sin ningún peligro, aunque la Biblia nos dice que los peligros irán aumentando al fin del tiempo. Claro. Pero hay otros tipos de persecución, ¿no? Cuando una persona profesa a Jesús se puede convertir en burla para quizás sus familiares no creyentes. Puede ser una persona rechazada por sus vecinos y esto muchas veces nos puede atemorizar, ¿no? Nos avergüenza. Claro. Y quizá también ese era el miedo de Pablo, ¿no? La gente dice, no, nuestro maestro, en este caso Pablo, está en la cárcel, ¿qué podemos esperar? Pero Pablo en este mensaje de ánimo les está diciendo, no es así. Tienen que tener ánimo porque estamos presos, es por Jesús, el Dios del universo, y es el mayor honor. Por eso dice, por esta causa yo. Y es interesante porque pues algo que siempre se habla en la Biblia es de, bueno, tenemos que crucificar al yo. Y Pablo acá está diciendo, por esta causa yo, Pablo, ¿no? Él. Claro. Entonces, él, por decirlo así, se está exaltando. ¿Pero por qué se está exaltando? ¿No? Por causa de Cristo Jesús, ¿no? Y uno a veces se exalta por cosas aparentemente positivas, ¿no? Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro,
pero Pablo está nuestra diciendo, natura. yo estoy en la cárcel. Y cuando tú dices, pues yo estoy en la cárcel, pero eso no es tan bueno. Pero él dice, estoy en la cárcel por Cristo Jesús. Y quizá ese es el lado más positivo que nosotros podemos apreciar, ¿no? Y hay otro motivo por el cual él está en la cárcel. Dice el versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y eso nos habla de un evangelio activo, un evangelio donde las buenas nuevas se predican, y Pablo era el predicador de los gentiles, y eso le llevó persecución, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Cuando tú decides seguir a Jesús, y el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Vas a Claro. padecer persecución. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde por causa de Jesús te han separado, te han tildado, te has sentido avergonzado? Claro, Juan, pues digamos que todos hemos pasado por eso, tal vez con episodios a veces menos graves, otros graves, de pronto con nuestra familia. Y gracias a Dios yo personalmente no puedo decir claramente pues un episodio, pero me acuerdo que a mí me gusta, hoy en la escuela sabática me gusta mucho porque nos habla de la pasión de Pablo, ¿no? De predicar la palabra. Entonces yo, de pronto me puedes ayudar, dónde está ese paso que dice, predica la buena noticia en condiciones buenas o malas, convenientes o inconvenientes, ¿no? Yo, discúlpame, pero uso un lenguaje un poco más simple porque me vienen siempre en italiano los pasos, entonces me toca como parafrasar, ¿no? Pero me acuerdo, para contarte un episodio muy rápido, que una vez yo viajaba bastante y entonces estaba con unos pasajeros en el carro, desconocidos, y yo cada vez que estaba con pasajeros desconocidos buscaba siempre de predicar, ¿no? No de predicar de hacer un sermón, pero siempre como que me gustaba siempre meter una pequeña semilla, ¿no? Y gracias a Dios me ha ido siempre bien, he encontrado siempre gente muy predispuesta a la palabra de Dios, pero tú me dijiste un episodio negativo, entonces te cuento este. Una vez estábamos en el carro y me acuerdo que era un viaje con otras personas y ese viaje me fue particularmente mal y por la primera vez me sentí desanimado porque encontré personas, tal vez como Pablo nos cuenta, encontré personas que eran estrictamente convencidas que Dios no existía y además compañeros, como nos dice la escuela sabática, estos gentiles supuestamente nuevos en la palabra de Dios encontraron otro tipo de problema, ¿no? La filosofía. Entonces, como eran nuevos, buscaban, la filosofía seguramente no les ayudaba, ¿no? Porque apenas estaban entrando. Entonces, para terminar mi ejemplo, me encontré con este tipo de personas que eran muy apegadas a la filosofía o tal vez a la ciencia, y entonces era muy difícil tener una conversación con ellos porque ellos estaban completamente seguros, como cuando le pones el paraojos a los caballos, ¿no? No ven otro tipo de dirección, ven solo esa. Y entonces ese es un episodio que tristemente me acuerdo por eso, porque me sentía así un poco desanimado. Es una experiencia que nos ayuda a comprender, ¿no? Y pensaba en un personaje bíblico que se avergonzó del Evangelio. Y quizás es muy familiar. De hecho, era tan cercano a Jesús y era uno de los más arrebatados. Ya sabes de quién estoy hablando. Pienso de haber entendido quién es. ¿Está hablando de Marco? Bueno, era uno de los discípulos y bueno, de hecho tuvieron miedo y salieron huyendo más cuando Jesús fue capturado, ¿no? Ah, Pero ok. hubo uno que dijo maestro, ¿no? Hasta la muerte. Ah, sí, Pedro. Pedro, ¿no? Y es interesante porque él, en este momento cuando llegan los soldados romanos a capturar a Jesús con los sacerdotes, Pedro saca su espada y ataca, ¿verdad? Ujú. Pero él estaba dispuesto quizá inclusive a morir, él era sincero. Pero cuando tuvo que enfrentarse, cuando vio a su maestro humillado, vio a su maestro preso, y llegan esos otros personajes y le dicen, tú estabas con él. Y él dice, no, yo no estaba con ese señor que se ve humillado y no tengo nada que ver con él, ¿no? Ujú. Sentía esa vergüenza de su maestro.
Pensaba en ese caso de particular de Pedro, un hombre tan cercano a Jesús y se avergonzó. No se avergonzó de su maestro, lo rechazó, dijo no lo conozco. Y pues nosotros podemos caer en ese peligro, ¿no? Quizá hoy no tenemos tanto rechazo, pero cuando las cosas se pongan más difíciles, ¿será que rechazaremos a nuestro maestro? Y por eso ese llamado de Pablo también, ¿no? Estar rechazados con Jesús es quizá uno de los mayores honores que el ser humano pueda tener. Amén. Me gustó mucho estas palabras. Y bueno, vamos a avanzar, ¿no? El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido, ¿no? Las buenas nuevas, ya hablamos un poquito de esto, ¿no? Las buenas nuevas escondidas desde la eternidad, pero reveladas por medio de Jesús, ¿no? Y específicamente Jesús en el Calvario. Pero vamos a leer algunos versículos, sí, y vamos a analizar un poco de ello, ¿no? El versículo 2 de Efesios 3. Sí, nos dice: si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bonito, ¿no? Hay otros versículos que no usan la palabra administración, otras versiones, pero Pablo es administrador de la gracia que le dio Dios, pero bueno, en este tú decías, ¿no? Para los gentiles especialmente, nos habla estos versículos de Efesios. ¿Somos administradores? Pues yo diría que sí, Juan. Yo diría que sí. Somos administradores y este nombre tal vez pueda asustar a algunos, pero sí, yo te diría que sí. Sí, somos administradores de la gracia de Dios, de ese conocimiento que Él nos ha permitido tener, y tenemos una responsabilidad, así como hacía Pablo, ¿no? Predicar el Evangelio. Esa es la comisión evangélica. Nos sigue diciendo el versículo 3, ¿no? Que Pablo la recibió por revelación. Dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros ya hablamos de un misterio, ¿no? De ese misterio de salvación, de que Jesús dijo, yo voy por ellos desde la eternidad. Pero aquí los versículos nos relatan otro misterio, ¿no? Que quizá para muchos del pueblo judío no era compatible, ¿no? En su mente. Y ellos creían que eran los únicos, los elegidos y los que podían obtener la salvación, y los demás no podían hacerlo. Exacto, me gustaría, digamos, comentar el versículo 2 y más adelante, si me permites, también otro, sería que en el versículo 2 leímos de la gracia de Dios, ¿no? Y es interesante porque el dono de la gracia no viene garantido por méritos del destinatario, ¿no? Nos dice, más mediante la gracia divina. O sea que muchas veces esta parte la quería resaltar, ¿no? Y la otra, supuestamente, es que cuando leemos más adelante de profetas, al versículo 5, ¿no? Cuando nos dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tal vez cuando nosotros leemos esto, Juan, ¿tú piensas que estás hablando del Antiguo Testamento o está hablando como de algo más reciente? Bueno, el Espíritu Santo siempre ha guiado a todos, ¿no? Y a los mensajeros de Dios, ¿no? A los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles, ¿no? Que eran los discípulos que eran enseñados y luego fueron enviados, ¿no? Que esos apóstoles. Y encontramos que la lección nos hacía un énfasis especial aquí
Sí. y era que se refería a los maestros de ese tiempo, ¿no? Que eran Ok. iluminados por el Espíritu Santo, pero también nosotros podemos aprovechar el texto para recordar que el Espíritu Santo siempre ha estado inmerso en los asuntos de los hombres del pueblo de Dios y los ha guiado, ¿no? Porque es un Ujú. mismo Espíritu el que ha guiado a cada hombre. Ok. Entonces es muy valioso ese aporte que podemos resaltar aquí. Y ese misterio, ese otro misterio es que ese evangelio era, o esas buenas nuevas de salvación son para todos, ¿no? Claro, el Señor tuvo que apartar una nación, un pueblo especial, Para prepararla. prepararla para que se cumpliera la promesa, ¿no? Y de hecho esa promesa tiene que ver con, bueno, el Mesías, ¿no? Sabemos que el pueblo de Israel tenía que conservar, tenía que conservarse y tenía que mantenerse un linaje hasta llegar al Mesías prometido, que iba a ser para la salud y para la bendición y para la limpieza y para Ujú. la redención de todas las naciones. En otras palabras, ¿no? Cada persona que decía aceptarlo, no importa si era judío, o si era griego, o si era romano. Entonces ese misterio que también nos está relatando, pues se revela en Cristo Jesús y es enseñado por los apóstoles, por, en este caso, Pablo, y que lo Exacto. predica a los gentiles. Claro, y yo pienso que también Juan, el punto 3 que nos da la escuela sabática, supuestamente es que Pablo no quiere como ser interpretado como el que lo inventó, ¿no? Simplemente nos dice la escuela sabática que quiere como, ¿cómo se puede decir? Como marcar que él recibió el cómpito, la tarea de Dios, pero para proclamarlo, ¿no? Para proclamarlo también esto, porque a veces, digamos, con lo que estamos leyendo no se puede confundir, ¿no? Hablo por mí. Entonces, quería aclarar esto y también lo que supuestamente te estaba comentando antes, y lo vemos en el punto 4, supuestamente es que Pablo no fue el único, ¿no? A tener, Juan, esta revelación. Nos dice una revelación, o sea que los Espíritu Santo, como tú mismo dijiste bien, lo tuvieron también otros profetas, pero me llamó más que otro la atención que nos dice que tal vez se refiere en este caso, o sea, en este contexto que estamos hablando, a algunos, aquellos, discúlpame, que tenían el don de la profecía, o sea, estamos hablando de las primeras iglesias, casas, porque en ese tiempo eran casas, no eran todavía iglesias, ¿no? Cristianas, no tanto del Antiguo Testamento, pero más que otro se refiere a estas primeras casas cristianas. Esta es la aclaración que te quería hacer primero, que tal vez no me hice entender. No, y está muy bien, ¿no? Porque recordemos que en ese tiempo el Espíritu Santo se derramaba con poder, ¿no? Ujú. Y, y pues algunos eran apóstoles, otros profetas en el tiempo de esa primera iglesia, ¿no? Y algunos eran para el ministerio, otros para ministros, esa iglesia naciente, pujante, con el Espíritu Santo. Y claro, nosotros debemos vivir esa experiencia, ¿no? Que el Espíritu Santo nos llene y nosotros podamos participar en esa obra maravillosa de la que Pablo tuvo parte en su tiempo. Ahora, ahí hay un texto, o el título del día martes, Sí. nos habla la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Pregunta, ¿la iglesia tiene una misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia para ese tiempo según el título que acabamos de leer? Ok. La iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Pues lo dice el título, ¿no? La sabiduría. La sabiduría. Encontramos varios textos que hablan de supuestamente esta cuestión, ¿no? Me acuerdo el de Proverbios. Hay uno en Proverbios que me gusta bastante porque dice que la mejor sabiduría es el respeto de Dios. Proverbios 9:10. Entonces, yo pienso, Juan,
que supuestamente la iglesia tiene esta tarea, ¿no? Esta solemne tarea. Así es. Nosotros somos llamados, porque somos parte de la iglesia final de Dios, ¿no? A proclamar al mundo la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo también, ¿no? Ese hermoso plan de salvación plasmado en su sacrificio y en su ministerio, y también donde está hoy, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Y hay un versículo muy conocido, pero vale la pena también ¿Sí? citarlo en este momento, y es Job 28:28. Ah, sí. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El temer a Jehová es la sabiduría, pero nosotros no podemos tener el conocimiento de Dios y encerrarnos. Ya tengo el conocimiento de Dios, entonces ahora me quedo quieto. No, O sea, me lo porque tengo para mí, ¿no? así es, no podemos hacer esto, porque la misión de la iglesia es transmitir, Proclamarlo. proclamar esa sabiduría, ese temor de Dios, ese carácter, esa gloria de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Exacto. a todo el mundo, ¿no? Sí. Y esa misión es personal. Personal, claro. Juan, me hiciste venir a un episodio cuando en el pueblo de Israel estaba Josué y Moisés, ¿no? Y no sé si te acuerdas que estuvo un poco geloso Josué, que estaban predicando dos del pueblo de Israel, ahora no me acuerdo quién, o la Biblia tal vez no nos lo dice. Entonces Josué supuestamente va donde Moisés y le cuenta que estaban predicando, ¿no? O sea, que no era él. Y entonces no sé si te acuerdas la respuesta de Moisés, cuál fue, a mí me llamó mucho la atención. Él dice: estás tal vez geloso de mí, ojalá hubiera más gente que pudiera proclamar el nombre de Dios, ¿no? Entonces a veces me vino en mente este episodio escuchándote, porque claro, a veces hay gente que toda esta sabiduría, toda esta revelación que tal vez podamos tener, con el ayuda del Espíritu y seguramente con un estudio diligente y todo, podemos llegar a esa conclusión. O sea que ese caso tenemos que evitarlo, ¿no? O sea, no tenerlo solo para nosotros. Dices algo importante, y en el mismo Efesios 3, Pablo se describe como el mensajero, el que ha sido iluminado por el Espíritu, el enviado de Dios, ¿no? Pero él dice algo, y quiero Sí. que lo podamos leer el versículo 8. Pablo en el 1 se siente orgulloso, por decirlo así, ¿no? Sí, el estatus, digamos. Así es, ¿no? Él está contento en el aspecto de que está sufriendo por causa de Jesús. Ujú. Sí, es por mi maestro. Pero en el 8 dice: a mí, que soy El el mismo. menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo se consideraba Pablo? Es muy interesante, a mí me hace sonreír porque es muy bonito el transformamiento que tuvo Pablo, ¿no? Porque si nosotros vemos pasos anteriores como Corintios, él tiene un estatus como digamos más alto, ¿no? En el sentido que él mismo busca como un estatus más alto, si se puede decir así, no sé si es la manera más correcta, pero aquí empezamos a ver cómo se siente adelante de la presencia de Dios. Es más adelantico, él dice que no se siente digno, no se siente ni de ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia. Entonces es muy bonito este día, Juan, porque hay una cita de Ellen White, ¿no? No me acuerdo si es Camino a Cristo, que nos dice supuestamente que más nos acercamos a Dios y más nos sentimos indignos, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, porque me hiciste venir en mente eso, ¿no? O sea que más estamos cerca de Cristo, más nuestro orgullo baja. O sea, cogemos como la dirección del Juan el Bautista, ¿no? Más elevamos, engrandecemos el nombre de Dios, más. Entonces me gustó mucho esta analogía, digamos, este paragón. Y hay dos cosas, ¿no? Sí, Él está triste, triste no, él reconoce que él es el más pequeño y exalta a Dios, ¿no? Y que él ha sido llamado por gracia y misericordia de Dios, no por él. En él no hay motivos. Pero el versículo 14 también nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce a Dios como
y a Jesús no, como el mayordomo, y agradece a Dios por Jesús, y no solamente por Jesús, sino por la amplia salvación, porque estamos hablando en el contexto de la predicación a los gentiles, y nosotros somos gentiles, si lo tomamos literalmente, ¿no? Sí, El pueblo literalmente, judío, sí, no somos hebreos, claro. y él agradece porque la salvación dada por Dios en la sangre de Jesús llega a todos los gentiles. Gracias, Señor, dice aquí. Y doblo mis rodillas, ¿no? Un símbolo de adoración, de respeto, de humildad, de entrega. Reverencia, claro. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo tenía un anhelo, ¿no? Mencionarlo así brevemente, ¿no? Que todos podamos ser enriquecidos por el Espíritu del Señor. Y lo menciono así porque la lección nos dice: Cristo habita en tu corazón, ¿no? Y el Señor desea habitar en nuestro corazón. Pablo quería que el Espíritu Santo morara en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el tiempo ha pasado rápido. El tiempo ha pasado muy rápido. Ha sido muy provechosa esta conversación. ¿Cómo se dice eso en italiano? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere que te diga? Ha sido muy provechosa esta... Il tempo è stato molto prezioso, se puede decir. Precioso. Sí, precioso, exacto. Muy interesante. Okay. Ha sido valioso, ha sido muy bonito poder compartir de la salvación de Dios por la raza humana, ¿no? Por nosotros. Y vamos a ir concluyendo con gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Precioso título para el día jueves. Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y terminamos como empezamos, con los versículos 20 y 21 de Efesios capítulo 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En todas las edades, no en todos los tiempos, sea hace 2000 años, sea hace 4000 años, hoy y mañana y por la eternidad sin fin. Gloria a Dios el Padre, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿algunas palabras finales? Sí, Juan, a mí me gustaría mucho, seguramente uno a veces habla y comparte y goza la palabra, pero obviamente tenemos que respetar un tiempo, ¿no? Me gustaría solo decir una cosa que supuestamente era en el día miércoles, que Pablo le gusta mucho los juegos de palabras, ¿no? Y hace un juego de palabras con patria y padre, ¿no? Y me encantó. Yo pienso que los que nos están escuchando tienen más tiempo y puedan gozar de este juego de palabras, pero me gusta, para terminar mis últimas palabras, a mí también me gusta un juego de palabras que Pablo hace, que la escuela sabática no nos da, o sea, no habla de este episodio, pero supuestamente podemos llegar a este personaje cuando en los primeros días de la escuela sabática dice que él se encuentra en Roma, y es en Roma que conoce Onésimo. No sé si te acuerdas, ¿no? Lo conoce en cadenas. Y Onésimo, ahí Pablo hace otro juego de palabras que a mí me encanta y no podía no concluir con esto. Conoce Onésimo, él era un siervo, un esclavo de Filemón, no sé si te acuerdas, y supuestamente el juego de palabras es que él se había escapado, supuestamente no nos dice, la Biblia no nos dice por qué detalle, de pronto estaba haciendo un estudio bíblico, estaba de viaje, Onésimo coge todas sus posesiones, Filemón era rico, y coge todas sus posesiones, y entonces se escapa, ¿no? Y es maravilloso, Juan, cómo llega hasta Roma y cómo viene evangelizado por Pablo, y Pablo lo utiliza para dar un mensaje bien poderoso, y supuestamente le hace una letra de intercesión a Filemón y le dice: te ruego
por Onésimo, que una vez te fue inútil, o sea, porque claro, un siervo inútil, porque claro, se le robó las posesiones. Entonces le dice, te ruego por mi siervo Onésimo, que una vez te fue inútil, pero ahora puede ser útil. ¿Útil para qué? Para la evangelización, para nuestro ministerio, porque supuestamente el Onésimo en griego quiere decir útil. Entonces hace este juego de palabras que me gusta bastante, ¿no? Y así con el día miércoles también. Entonces yo pienso que como últimas palabras yo quiero compartir con ustedes y contigo que nosotros tal vez en nuestras vidas pudimos también sentirnos inútiles, ¿no? Inútiles con el tiempo, inútiles cuando no hablamos de Dios a las personas que tal vez necesitaban ser fortalecidas, su fe espiritual, inútiles por tantos otros motivos que por cuestión de tiempo no podemos decir, pero es un invito que si en cualquier manera, en una vida, en cualquier, discúlpeme, tiempo de nuestra vida o periodo de nuestra vida nos sentimos inútiles, ahora podemos ser como Onésimo, útiles para la evangelización y su ministerio. Amén. Somos parte de la familia de Dios. El Señor desea que seamos útiles. Hoy puede hacernos útiles por su Espíritu y desea que lleguemos también a esa patria celestial. Bueno, Andrés, vamos a orar para despedirnos. Querido Señor, gracias por una lección más de la escuela sabática de este libro de Efesios. Pedimos que sea de bendición para cada persona que nos escucha, para nosotros también, y para cada miembro de tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Acompáñanos, bendícenos, úsanos y haznos útiles en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.